Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana en Informe Enigma abordamos la última hora del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia con el corresponsal de la agencia EFE, Juan Antonio Sanz. ¿Realmente estamos ante una posible guerra de escala mundial? ¿Es una nueva guerra fría? ¿Hay más desinformación que información en los medios de comunicación? Y para finalizar, Yolanda Martínez junto al obispo Manuel Adolfo Acuña nos habla de los peligros que conlleva hacer cualquier tipo de ritual. It's a video for a rock band. They're a rock band and they rock. It's a band. So, can you move the car? Don't look in the trunk, whatever you do. Corey, you're in the shot. Oh, okay. Samantha's gone. 5 Apple, take 1. Now you walk out of the lead. Yeah, Corey, right. Get out. Right, okay. Action. You stop what you're doing, because it's hurting me. It's hurting me everywhere inside of me. Go. What? Calm down. I'm fine. It's how I work. Las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Три. We have seen a significant movement of Russian military forces into Belarus. This is the biggest Russian deployment there since the Cold War. Rusia refuerza su presencia militar en Bielorrusia con el despliegue de sistemas de misiles tierra-aire y cazas de cuarta generación. Es la última demostración de fuerza un día antes de que empiecen las maniobras conjuntas de Moscú y Minsk en la región de Brest, a las puertas de Ucrania y Polonia. El operativo eleva aún más la tensión con Ucrania. Mientras Rusia señala a Kiev y a Washington. Según Moscú, Ucrania ha pedido a Estados Unidos misiles de defensa antibalísticos THAAD, una información que solo se refleja en medios de comunicación de Rusia. Rusia califica de provocación que Kiev pida a Estados Unidos misiles defensivos THAAD. El Ministerio ruso de Exteriores dice que si ese suministro llega a producirse sería un serio revés a una solución diplomática al conflicto. Sin embargo, el ejército ruso ya está desplegando misiles tierra-aire S-400 en la vecina Bielorrusia. Mañana arrancan 10 días de maniobras conjuntas entre los dos países que mantienen en vilo al mundo. Rusia ha confirmado que no enviará ninguna representación a la Conferencia de Seguridad de Múnich del 18 al 20 de febrero, lo que desata rumores de que de haber algún tipo de acción armada contra Ucrania podría ser en torno a esas fechas. Y ha llegado el momento de adentrarnos en esos titulares que ocupan las portadas de la prensa y de los informativos desde hace unas semanas. Ese conflicto bélico, supuestamente entre Rusia y Ucrania, algo que tiene desconcertada a la gente porque, bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, tan solo escuchamos sonar las campanas
y la palabra guerra. Y para hablarnos de esto, pues quién mejor que una persona que ha convivido con ellos, que tiene familia en Rusia y que además fue corresponsal de la agencia EFE en territorio ucraniano. Juan Antonio Sanz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Como digo, Juan Antonio, tú has convivido con ellos y de hecho tienes familia en Rusia. ¿Y qué ocurre? Que cuando miramos desde España hacia más allá de la frontera, ¿no? Hacia el este, siempre los vemos un poco como si fueran personas asalvajadas, personas que les gusta la guerra, ¿no? Siempre los vemos en algún tipo de conflicto, pero esto es así, son tan distintos a nosotros. No son tan distintos a nosotros y ese es el problema, que se nos quiere presentar tanto a ucranianos por una parte o a rusos como si fueran una especie humana distinta y que en cualquier momento van a sacar el Kalashnikov o los MiG y van a ponerse a bombardearnos. Yo viví casi 8 años en Rusia, estuve casado 13 años con una mujer rusa de Kazajistán, tenía familia en esa parte y muchos amigos en Moscú. También he viajado por Ucrania, por los países bálticos, por Asia Central. Entonces hablo el idioma y creo que conozco un poquito lo que es esa idiosincrasia de los rusos y de todos los pueblos que estuvieron unidos a la Unión Soviética hasta su desaparición en 1991. Yo además llegué a mediados de 1992 y pude sentir los últimos estertores de ese gigante que había sido la URSS, la Unión Soviética, y cómo se iba transformando en otra cosa. Porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La Rusia con la que estamos contendiendo teóricamente desde Occidente, yo desde luego no la considero en ningún momento un enemigo, ni muchísimo menos. No considero a ningún país enemigo, como se nos quiere intentar vender en estos instantes. Pues esa Rusia ha ido evolucionando, ha tenido sus altibajos. Ahora quizá con Putin la situación de las libertades esté mucho peor, pero eso no quiere decir que los rusos sean los monstruos casi con los que como se nos están representando hoy día, o quizá pues una nación aviesa que tiene ciertas inquietudes y que a toda costa lo que quiere es destruir Europa. No es así. Rusia tiene sus problemas, los mismos que tenemos nosotros y los mismos que tiene Estados Unidos. Entonces, en esta crisis que se está viviendo en estos tiempos, lo que hay es una desinformación tremenda. Una desinformación que podemos vivir nosotros aquí directamente en España con esos tambores de guerra que empezaron a sonar curiosamente desde Estados Unidos, el país que está más alejado en caso de que hubiera un conflicto, y que ha sido recogido muy ampliamente por la clase política y la clase periodística de este país, desgraciadamente tratando bastante incorrectamente y bastante de manera incluso torticera con este alarmismo todo lo que está ocurriendo con esta crisis, porque es una crisis. No estamos hablando de los preparativos del preámbulo o del prólogo de una guerra. Es muy complicado que se vaya a producir una guerra a gran escala. En primer lugar, o una invasión por parte de Rusia. Estoy viendo todas las infografías que están sacando los medios de televisiones y también en periódicos, y es un poco deprimente. Si Rusia se metiera de lleno en Ucrania, la primera que saldría perdiendo sería ella. Y Juan Antonio, ¿por qué tenemos tanto miedo cada vez que escuchamos en las noticias hablar de Rusia, pero en términos políticos y bélicos? Por desconocimiento, sobre todo. Rusia es una parte integral de Europa, también lo es de Asia. Rusia es prácticamente un continente en sí, y desde la Edad Media pues ha venido formando parte de nuestra propia historia europea, y eso parece ser que no lo estamos olvidando. Es verdad, el enemigo de Occidente en tiempos de la Guerra Fría. Podríamos decir que se está produciendo una nueva etapa de Guerra Fría, pero no promovida tanto por los rusos como también por los países occidentales. Aquí no hay que quitar la culpabilidad a ninguno, la responsabilidad, mejor dicho. Pero Rusia es el gran desconocido y eso es lo que sucede. Y inmediatamente mucha gente lo que hace es pensar en el ruso abrigado con pieles y con un fusil de asalto en
en las rodillas. Entonces, eso no puede ser así. O estamos viendo películas de espías inmediatamente en cuanto nos hablan de lo que sucede en ese país. Es un país donde las libertades van avanzando, a veces con más lentitud de lo que pareciera, pero cuyas gentes son iguales que nosotros e incluso tienen algunas características muy similares a los españoles. Cuando te los encuentras en el exterior o cuando los encuentras dentro del propio país, compruebas que son unas personas muy, muy agradables, muy hospitalarias, muy hospitalarias, y cuyo interés es seguir viviendo y sobrevivir. Personas con una cultura increíble en comparación a lo que podemos tener en algunos casos en España. Yo he llegado a ver en casa de mis ex-suegros en Kazajistán, era una casa de rusos, el Quijote en español, la familia de Pascual Duarte y un montón de otros libros traducidos al ruso, y todos se los habían leído y varias veces. A ver si podemos decir lo mismo aquí en España. Pero no hay que tener miedo a un país que simplemente está buscando redefinir cuál es su posición geopolítica y cultural, social y económica en un mundo en el que todo está cambiando, donde China está ejerciendo una presión tremenda y donde Estados Unidos también, por su parte, quiere recuperar un ámbito que ha ido perdiendo y que le ha llevado, por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente, los oyentes lo recordarán, en Afganistán, a sufrir algunas vergüenzas bastante escandalosas. Entonces entendemos que tememos a Rusia de alguna forma porque ahora vislumbramos con la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sin embargo, si realmente viéramos el papel que hizo Rusia en la Segunda Guerra Mundial, deberíamos estar más tranquilos, porque la derrota de Hitler y sus huestes no habría sido posible sin la Unión Soviética. Habría sido imposible. Sin el Frente Oriental, posiblemente Alemania habría tomado también Gran Bretaña y Estados Unidos muy posiblemente tampoco se hubiera metido en guerra. Entonces hay que poner las cosas en la balanza. Es cierto que el estalinismo, con Joseph Stalin como el gran timonel de la Unión Soviética, se convirtió en un campo de concentración inmenso, pero Rusia no es la Unión Soviética, ni muchísimo menos. Y la Unión Soviética tampoco incluso era Stalin. Después se fueron dando procesos de apertura y la gente podía estar viajando dentro del propio país, quiero decir, con las limitaciones de otros estados. Era más fácil, desde luego, viajar dentro de la Unión Soviética que en la Europa del COVID. Solo hay que decir eso. O sea, nunca ha habido en Europa tales reducciones de la posibilidad de la libertad de desplazamiento como en estos tiempos recientes. Entonces, lo que quiero decir es que hay que tomar las cosas con perspectiva. Esto no es una crisis en blanco y negro, ni muchísimo menos. Hay muchos grises y hay muchos colores de por medio. Y ni los estadounidenses o Gran Bretaña o la OTAN son los paladines buenos, ni los rusos son los diablos con cola. No. Aquí hay responsabilidad para repartir en todas partes. De hecho, ahí lo tenemos. Nosotros vemos estas maniobras de Rusia en torno a Ucrania y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, los malos analistas dicen, bueno, la guerra se va a producir de manera inminente, y no es así. El objetivo de Rusia en estos momentos, escuchen lo que les podemos decir, no es Ucrania. El objetivo de Rusia es la negociación. Quieren tener un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa, y por eso están presionando de la manera que mejor ellos saben, poniendo sus huestes a un lado, pero de la misma manera que tenemos nosotros nuestras huestes y nuestras armas en la otra parte. Y eso es lo que está ocurriendo, de la misma forma que Estados Unidos afirma que está enviando tropas para allá, lo cual sería un poco ridículo contar con las 8.000 que querrían desplegar, cuando hay podría haber hasta 120.000, 130.000 soldados rusos. Cantidad de regimientos y de cuerpos de ejército que ni siquiera serían suficientes para invadir y mantener una ocupación de Ucrania, que es un país muy grande y que además tiene un ejército por su parte de cerca de 300.000 soldados. Meterse en una guerra en Ucrania para Rusia sería el fin posiblemente de ese país, porque no la podría sostener. ¿Qué puede hacer? Puede meter presión poniendo una pistola encima de la mesa. No es lo mejor que se puede hacer, desde luego, pero aquí se han ido vulnerando una serie de principios que habían sido aceptados en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética y que
poco a poco se han ido desplazando. No es Rusia la que ha ido avanzando hacia las fronteras occidentales, sino la OTAN la que ha ido avanzando hacia la frontera rusa. Ahora somos 30 países integrados en la Alianza Atlántica y se ha duplicado prácticamente desde que se desintegró la Unión Soviética. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Sí, por supuesto, podemos contar que Ucrania es un país que tiene soberano, autónomo y que tiene derecho a tomar sus decisiones, y si quiere aspirar a convertirse en miembro de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, pues tendría su derecho. Claro que tiene su derecho, pero nosotros en la Alianza Atlántica, y hablo como español, como España siendo miembro de la Alianza, también tenemos el derecho de decir no. Ustedes dentro de la Alianza nos van a traer muchísimos más problemas que si están fuera. ¿Por qué? Porque está ahí Rusia. Y para la Unión Europea, para Europa Occidental, para Europa Central, para Europa Oriental, es más importante tener una buena relación con Rusia que de pronto contar con un miembro más de la OTAN. Por supuesto que hay que ayudar a Ucrania, un país donde la crisis económica es tremenda, donde hay una corrupción galopante, que serían además unas de los obstáculos para una eventual integración en la OTAN, que de eso nadie está hablando. Entonces, hay que poner todas las cartas encima de la mesa, y desde luego un enfrentamiento con Rusia no viene bien a Europa, y sobre todo por una simple razón egoísta. Son ellos quienes nos están suministrando también el gas que llega principalmente a Alemania, con un 75% del gas procedente de allí. También está en Italia, en Polonia, en Hungría, en montones de estos países que son más cercanos a Rusia, pues están recibiendo ese gas. Antes lo enviaban a través de Ucrania. Es decir, Ucrania se está beneficiando también del gas ruso, de todas las tasas que se está pagando por la circulación de ese gas. No nos pongamos muy gallitos, porque si hay unas sanciones contra Rusia y Rusia corta ese gas, los principales perjudicados, por supuesto ellos, pero también vamos a ser los europeos. ¿Quiénes se verían perjudicados en este ámbito del gas quizá menos? Pues posiblemente Estados Unidos, que este año, atención, se va a convertir en el principal exportador de gas natural. ¡Ah, qué coincidencia! Y cuyo principal aliado en Oriente Medio, Qatar, es otro de los países que ha dicho a Europa: no os preocupéis, si no tenéis gas ruso, yo os lo envío. Demasiadas casualidades. Después podemos contar todas las relaciones de la administración Biden con el lobby ucraniano y con el tema de la producción de gasística. Solamente tenemos que ver el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, pues fue entre 2014 y 2019 miembro del comité del Consejo de Administración de la principal empresa de hidrocarburos de Ucrania. Entonces, si empezamos a rascar, vemos demasiados intereses espurios por todas partes. Desde luego, y también a Rusia le interesa que Europa dependa de su gas. En cualquier momento lo puede utilizar para desestabilizarnos. Así es. Pero de la misma forma está sucediendo con Estados Unidos. Y nosotros, los europeos, estamos en medio. Y del mismo modo que escuchamos en los titulares y, como ya digo, en las portadas de la prensa, hablar de guerra, también subtitulan otra palabra: híbrida. ¿Qué significa esto? Bueno, la guerra híbrida es una guerra en la que no se dispara quizá balas, y en las que funcionan otras maneras de tratar de doblegar al enemigo. Una guerra híbrida, por ejemplo, utiliza la desinformación, lo que estamos oyendo. Una guerra híbrida utiliza el ciberterrorismo, los ciberataques. Una guerra híbrida pues utiliza la inteligencia económica, sabiendo en qué lugares de la economía se puede hacer incidir para que el contrincante se vea debilitado. Y en esta guerra híbrida, en la que participan de la misma forma tanto la OTAN y Estados Unidos y sus aliados como Rusia, pues en esta guerra híbrida quizá los rusos tienen una mejor situación. ¿Por qué? Pues porque la han llevado realizando pues en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en Siria se llevó a cabo también en 2008 en la guerra con Georgia, que por cierto eso me ha llamado mucho la atención dentro de este nivel de desinformación, como algunos de los principales o el principal diario, no voy a decir el nombre, de España,
pues llegó a decir en un análisis de corresponsales que había sido iniciada por Rusia la guerra de Georgia del 2008. No fue así. Fue el presidente Saakashvili quien, después de escuchar que George Bush daba la bienvenida a Ucrania y a Georgia a la OTAN, pues intentó recuperar, mejor dicho, el territorio de Osetia del Sur, que de facto está independizado de Georgia. Que no digo yo que los osetios deberían estar o no estar en Georgia, esa es otra cuestión, pero fueron ellos quienes emplearon su fuerza contra los osetios e inmediatamente respondió Rusia. Ahí se produjeron numerosos ataques informáticos, al igual que ha ocurrido en los países de bálticos, en Estonia, se han caído montones de ordenadores en algunos momentos de la última década, ha ocurrido también recientemente en Ucrania, pero está sucediendo también en Rusia por parte de ataques de hackers y hackers oficiales y no oficiales desde Estados Unidos o, por ejemplo, nosotros con China. Entonces, esa es una de las facetas, de las caras de la amenaza híbrida. Otra de las facetas puede ser las respuestas asimétricas, que son lo que decimos en ruso asimetrichesky atviet, la respuesta asimétrica, que puede venir en cualquier lugar, desde la caída, la influencia en las elecciones, como ha ocurrido posiblemente en Estados Unidos y en Francia por parte de Rusia, pero es que la misma atención se ha producido en el lado opuesto. Cuando, por ejemplo, tuvimos la revolución del Maidán en el 2014, que fue la que sacó del poder en Kiev, en Ucrania, a Viktor Yanukovych, que era prorruso y que se había negado a firmar una serie de acuerdos comerciales con la Unión Europea, porque no lo veía bien claro y posiblemente porque tenía la llamada de atención por parte de Moscú. Bueno, pues Estados Unidos desplegó a un montón de gente ahí, de asesores, que fueron los que finalmente llegaron a que se produjera también ese levantamiento de la plaza del Maidán. ¿Cómo se puede ganar hoy día una guerra híbrida? Con un liderazgo en el país que permita usar todos los medios de inteligencia económica, de inteligencia humana, de inteligencia también cibernética a favor de nuestros objetivos. También por unos canales de amplificación de la desinformación para que se pueda esas noticias falsas y esas noticias no completas se conviertan, digamos, en una especie de cobertura sobre la que se puedan tomar otras decisiones, la capacidad tecnológica, por supuesto, y especialmente el conocimiento de los puntos débiles de las democracias. De lo que se trata en una guerra híbrida no es tanto de vender la propia imagen, sino sobre todo de debilitar la imagen del adversario. Y en estos momentos estamos en un proceso de guerra híbrida ya, poniendo entre comillas mucho lo de guerra. Estamos más bien en una crisis en la que se están utilizando mecanismos de combate híbrido, pero precisamente por eso, porque no se ha llegado a las armas, se puede parar en cualquier momento. La Guerra Fría continúa, desde luego no paró con la caída de la Unión Soviética, no paró con la llegada de Putin, todo lo contrario, y en estos instantes es mejor que sean los servicios de inteligencia los que se ocupen de contender, de enfrentarse en los campos de batalla virtuales y del propio espionaje, que sean los tanques, los misiles, los aviones los que tomen cartas en el asunto. 4 cazas del ala-14 de la base aérea de Los Llanos han despegado esta mañana a las 10:15 de la mañana rumbo a Bulgaria. Van a realizar allí misiones de vigilancia y patrullaje del espacio aéreo en el Mar Negro, pero la ministra de Defensa ha descartado que realicen misiones ofensivas. Este despliegue se realiza en un momento de mucha tensión por la crisis entre Rusia y Ucrania, pero Defensa ha recordado que este tipo de misiones, como las de policía aérea en los países bálticos, se realizan de forma habitual para los cazas de la base aérea. Puede producirse una invasión en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos de Pekín, ha asegurado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. También para el líder de la OTAN, el riesgo de conflicto en Ucrania es alto. Moscú acusa a los aliados de estar creando un polvorín en Ucrania. Califican
de absurdo el supuesto plan de ataque ruso. Hoy el ministro de Defensa de ese país le ha pedido a su homólogo británico que Occidente deje de armar a Ucrania. ¿Y qué papel podríamos decir que están jugando aquí los servicios de inteligencia o de contrainteligencia? Juegan todo el papel. En estos momentos son los que están, calibrando cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, se está hablando aquí en Occidente de que los tanques rusos no pueden avanzar en el invierno, en la primavera, que tienen que aprovecharse del invierno para lanzarse sobre las llanuras, sobre las planicies ucranianas de una manera tan alegre, cuando en realidad lo que está haciendo Rusia, por ejemplo, al convocar maniobras en Bielorrusia y en otras partes del mundo, es ver la capacidad de reacción que está teniendo Occidente. Estamos en un pleno juego de inteligencia para conocer cuáles son las debilidades de cada uno. En estos momentos Rusia no puede lanzar un ataque por lo que he comentado antes, pero es que Estados Unidos ni la OTAN entrarían a defender a Ucrania en caso de que los rusos invadieran. O sea, eso está totalmente descartado. Y por eso, pues con estas medidas de inteligencia, muchas veces cuando uno habla de temas de inteligencia, tenemos que tener en cuenta una cosa. Se saca tanta información de una respuesta como de una pregunta. Y en estos instantes los rusos están lanzando esas preguntas, podrían asustarse, cómo van a reaccionar los países de Occidente. Y desde el punto de vista de la OTAN también estamos realizando esas preguntas que se nos están respondiendo pues en los foros internacionales de la diplomacia o en en el propio movimiento de efectivos y de tropas. Ahora mismo yo querría que se jugara más en el ámbito de la inteligencia, desde luego, que en el ámbito plenamente militar. Sin embargo, si echamos un vistazo a los medios de comunicación españoles, apenas vemos análisis de inteligencia al respecto, e incluso de inteligencia económica, es decir, lo que sucedería en caso de un conflicto entre los dos bloques, por llamarlos así, porque es como se nos está pintando la situación, y veríamos que en realidad una guerra tiene pocos visos de ser real en estos instantes. En todos estos tipos de conflictos siempre hay una sombra, siempre hay una mano alargada que intenta tocarlo todo, ¿no? Y que tú, como bien has dicho, es el país más alejado de Europa, y estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando en este conflicto bélico híbrido? Bueno, Estados Unidos, ya he comentado algunas cuestiones en el tema económico, pero su objetivo en esta crisis, desde luego, es alinear más bajo su órbita a una Europa occidental y con ese fantasma del miedo a un enemigo exterior. Y por otra parte está, como he comentado, el pastel energético y la distribución del gas en Europa, que es algo muy importante. Si nos damos cuenta, los tambores de guerra, como comentaba antes, sobre todo han venido por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea. Gran Bretaña es el gran aliado, el primo, el hermano, como queramos decirlo, de la política estadounidense en Europa, pero ya se está moviendo en otras direcciones. A Estados Unidos en estos instantes le interesa muchísimo debilitar el papel que tiene Francia y Alemania, un papel muy importante en la geopolítica europea. Por eso hay mucha oposición a que un sistema de conversaciones como es el Cuarteto de Normandía entre Francia, Alemania, Ucrania y Rusia salga adelante y se pueda producir un diálogo en ese contexto, que sería lo más importante. A Estados Unidos no le interesa tampoco que los acuerdos de Minsk firmados en febrero de 2015, después de la guerra del Donbass. Del Donbass es esa parte de Ucrania que está más o menos bajo control ruso, en las zonas de Lugansk y Donetsk, donde una población de mayoría rusófona se levantó contra el gobierno el nuevo gobierno de Kiev en 2014, tras la revolución del Maidán. Entonces,
en estos instantes, pues es lo que le interesa a Estados Unidos es que ese acuerdo de Minsk pues tampoco entre en vigor. ¿Qué pedía el acuerdo de Minsk, más o menos? Pues que desde luego se retiraran todas las unidades militares de las zonas, que desde luego la frontera volviera a pasar bajo control de Ucrania, pero también, y aquí está la clave, que tanto Lugansk como Donetsk, estas regiones, pues tuvieran cierta autonomía y pudieran realizarse elecciones independientes ahí. Independientes es muy difícil decir porque inmediatamente tanto rusos como ucranianos o como terceras partes iban a meter mano en el asunto, pero es lo que hay. Entonces ya lo han dicho algunos analistas europeos de bastante más solvencia que lo que se está viendo ahora mismo aquí en este país, diciendo que cualquier proceso de paz tiene que pasar por Minsk y por el cuarteto de Normandía. Sin estas condiciones, que sean los propios europeos los que deriven un conflicto entre bloques, entre Rusia y la OTAN, a una mesa de negociaciones, parece poco probable que se pueda producir. Y ayer, desde luego, la política de Estados Unidos no es muy transparente. Estados Unidos sigue poniendo sobre la mesa que Ucrania vaya a formar parte, tenga el derecho a entrar en la OTAN. Y es una cosa muy complicada porque se necesitaría el apoyo unánime de los 30 países de la OTAN para que Ucrania entrase, y eso no se está comentando. Sería muy difícil, incluso si no estuviera la amenaza rusa, de que Ucrania entre en la OTAN. Ya hemos dicho antes, por el tema de corrupción, situación económica especial, también hay cierta presión sobre las minorías rusófonas, las que hablan húngaro y rumanas que existen en ese país, pero sobre todo porque además eso rompería el concepto de indivisibilidad de la seguridad europea, en la que viene a decir más o menos que ningún país se puede reforzar en perjuicio de otro. Entonces, en este caso, la entrada de Ucrania a la OTAN pues supondría un perjuicio muy, muy grande para Rusia, y eso no se está teniendo en cuenta. Esa fue una de los puntos que los rusos en conversaciones que hubo a lo largo de la década de los 90, sobre todo en el 97, dijeron que no iban a poner sobre la mesa jamás. Y ahora se está poniendo, después de que países como Rumanía, como Polonia, como Hungría pasaran a formar parte de la OTAN. Entre los puntos que han aportado los rusos para que se cumplan está que tampoco se desplieguen en estos países misiles de largo alcance y misiles y sistemas antimisiles. Imaginemos que ahora lo que se está llevando, y sobre todo apostando por parte de Estados Unidos, es que Ucrania entre en la OTAN, pero es que además se puedan ser desplegados ahí esos sistemas de defensa y de ataque. Eso no lo va a querer jamás Rusia. Eso no va a pasar. No lo va a pasar el Kremlin por delante. Eso es imposible. Entonces hay que ver a qué se está dispuesto a renunciar por una parte y qué se está dispuesto a renunciar por la otra. Da la sensación, Juan Antonio, que en este conflicto, como digo, no sé si llamarlo bélico o qué otro término usar, más que una guerra al uso, es una serie de amenazas, ¿no? Se están tomando el pulso para, como decimos en España, a ver quién la tiene más grande. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, cuando Rusia ha ejercido su poder militar en los últimos tiempos, siempre ha tenido muy claro cuáles eran los riesgos sobre el terreno. Y hace un análisis cuidadoso de cuál es el coste y cuáles son los beneficios que podría tener, y también, por ejemplo, desde Siria o Georgia, en Libia incluso, donde también participó en algunas operaciones, siempre ha establecido unos objetivos limitados para el uso de ese poder. Y eso es porque los gobernantes rusos saben que Rusia no tiene los medios para mantener una guerra a gran escala. Y sin embargo, la presión rusa, como comentaba antes, puede aumentar sin necesidad de recurrir a esa cacareada invasión. Puede desplegar en Bielorrusia misiles balísticos de medio alcance. Pues, al fin y al cabo es un país aliado. Puede llevar la presión de nuevo a Georgia, en el Cáucaso, y podría organizar maniobras militares más cerca de Europa Occidental. Recientemente hemos visto con alarma cómo algunos barcos rusos pues rondaban Irlanda. Entonces,
incluso si la escalada siguiera, podría llevar a que misiles de largo alcance se dirigieran a Venezuela. Yo lo dudo mucho, que metieran a la América Latina, pero desde luego los venezolanos siempre han dicho que están dispuestos a aceptar cualquier tipo de armamento ruso. Otra cosa sería Cuba. Cuba está demasiado cerca, 70 millas de Estados Unidos, y sería poco menos que revivir aquella crisis de los misiles en 1962. Entonces, todas estas medidas están dentro de los cálculos factibles de Rusia. Una guerra a gran escala, desde luego que no. Las maniobras en Bielorrusia, que van a empezar ahora mismo, pues son un pulso a Europa y la OTAN para reclamar lo que hemos comentado antes, ese nuevo orden de estabilidad y seguridad en Europa. Los rusos se sienten amenazados. ¿Por qué será eso? Y Rusia, al mismo tiempo, con la respuesta que se está dando a estos movimientos por parte de sus fuerzas armadas, está recogiendo toda la inteligencia sobre la capacidad europea de defensa y sobre todo sobre la unidad política europea y de la OTAN a la hora de reaccionar ante un eventual ataque real. Repito, el objetivo geopolítico de Rusia ni siquiera es Ucrania. Ellos ya están metidos en Ucrania donde querían. Ellos no van a devolver jamás Crimea, porque consideran que Crimea, que se entregó por parte del dirigente soviético Khrushchev en 1954 a Ucrania, siempre ha sido de mayoría rusa y siempre ha sido rusa. Además, ahí está la mayor base del Mar Negro, que es la de Sebastopol, que es una de las mayores bases navales que tiene Rusia en el exterior. Entonces, el objetivo geopolítico de Rusia es ese: clarificar las reglas de cohabitación con la OTAN y Estados Unidos. Y así lo han visto Alemania y Francia. Así lo ha dicho el propio presidente Emmanuel Macron después de reunirse con Zelensky, que es el presidente ucraniano, pero sobre todo después de reunirse con Putin. Entonces, pues tendremos que tener encima de la mesa esa política para discutir de puertas abiertas de la OTAN y cómo puede estar limitada, pues por supuesto. Y lo que habría que dejar de lado un poco es esa diplomacia de alta intensidad, que es la que, por ejemplo, se ha referido el gobierno español, yo creo que un tanto imprudentemente, al mismo tiempo que estaba enviando a la zona de crisis fragatas o cazas, que no iban a contar en absoluto en caso de una crisis militar, de un conflicto armado abierto. Por supuesto, no sirven para nada, pero sí que le están diciendo a los rusos de qué lado está, por supuesto, España, que está muy bien que esté en las filas de la OTAN y tal, pero hasta qué punto está simplemente cuadrándose y siguiendo las órdenes directamente desde Estados Unidos, no desde Alemania o Francia, que son países que a nosotros nos interesa mucho más y cuya intervención pues puede ser definitiva para arreglar este conflicto. Y no olvidemos que en el fondo lo que también se está dirimiendo en estas jornadas, en estas semanas, es la posibilidad de que en un futuro Europa pueda tener sus propias fuerzas armadas. En estos momentos lo que quiere Estados Unidos es dejar claro que no hay OTAN sin Estados Unidos y que no hay defensa europea sin la OTAN. Y eso creo que es un gran error. Precisamente Putin hoy lanzaba un titular bastante llamativo. Decía que si hubiera guerra no habrían vencedores, ni tan siquiera podrían parpadear. ¿Esto qué significa? Hombre, está muy claro, si hubiera una guerra, incluso aunque fuera convencional, todos íbamos a perder. Se cortaría el suministro de gas hacia Europa Occidental, tendríamos millones de desplazados hacia Europa Occidental desde Ucrania, y los costes de ayuda o suministro de servicios mínimos e incluso de armamento, llegado el caso, a Ucrania, pues demolería la actual estabilidad bastante precaria que tiene la economía europea después de la COVID y después de todos los sucesos financieros de los años 2008, 2009, 2010 y subsiguientes. Entonces, cuidado con eso. Y después, cuando estamos hablando de una guerra abierta, en la que uno de los contendientes es Rusia, mucho cuidado, porque todos sabemos perfectamente quiénes están dotados de armamento nuclear. Por eso no veo yo que los rusos vayan a ir a la guerra. Eso sí, cuidado con provocar
ese conflicto con lanzar la mecha desde aquí, que sería el mayor error que habría cometido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, desde luego. Hay personas, Juan Antonio, que afirman que en el año 2014 el vuelo de Malaysian Airlines, el vuelo 17, que fue derribado por un misil prorruso, era el preludio de lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Era como esa forma de Rusia de enseñar los dientes. No, yo no creo que tenga que ver el disparo de ese misil. No creo que fuera una decisión de Moscú. Desde luego que sí, seguramente fue por parte de fuerzas rusas, pero si fue una decisión directa tomada en el Kremlin, desde luego fue un gravísimo error. Y no son este tipo de errores los que suele cometerse allí. Vamos a ver, es que no se necesita apretar las tuercas de esa manera. En estos momentos, si hubiera una intervención rusa en Ucrania, sería muy limitada y sería en la zona del Donbass, en el extremo este oriental de Ucrania. Y a lo que se llevaría es a lo que hemos visto que ha ocurrido en otras regiones. Por ejemplo, en Azerbaiyán con el Nagorno-Karabaj, que también ha tenido apoyo ruso, y sobre todo en el caso de Georgia, en las regiones de Abjasia y de Osetia del Sur. Prácticamente independientes, entre comillas, políticamente, pero que están bajo la égida de Moscú en todas. Entonces, cuidado con eso. Si hubiera muchísima más presión, simplemente tendríamos una ampliación del territorio del Donbass en manos rusas, o incluso el apoyo por parte de Rusia a que estas dos regiones, la de Lugansk y Donetsk, pues celebraran unos comicios raros y se convirtieran en repúblicas independientes. Cuidado con eso. Entonces, movimientos como ataques a naves civiles y tal, eso le perjudica desde luego a quien acusan de haber lanzado ese misil, que desde luego parece que era de procedencia rusa. Que fuera lanzado por militares rusos, por mercenarios, por estas fuerzas independentistas, o por algunos de los batallones ultranacionalistas que están combatiendo bajo la bandera ucraniana también en la zona del Donbass, pues yo creo que eso no lo vamos a saber con seguridad jamás. Muchas de las preguntas que estamos lanzando hoy aquí son, cuestiones que escuchamos en nuestro día a día. Como digo, a medida que vamos viendo los informativos y que parece que la cosa se va caldeando, ¿no? Y una de estas cuestiones que preocupa al pueblo llano es si Rusia, en todo su esplendor, si Rusia con todo su armamento es más peligrosa que toda la OTAN junta. Vamos a ver, es una pregunta complicada porque en la OTAN está Estados Unidos también. Entonces, si estamos hablando, ¿en qué términos? ¿En términos de armamento nuclear? Claro, ahí pues en términos de armamento. Claro, seguramente el armamento nuclear estadounidense es superior al armamento nuclear ruso. Ahora bien, si hubiera una guerra nuclear, no se iba a librar nadie. El planeta quedaría devastado, porque además tenemos armas nucleares en otros lugares. Y ahí está China con armas nucleares, está Israel, está Alemania, está Francia, que están en la OTAN, está también Estados Unidos, está Corea del Norte. Corea del Norte tiene armas nucleares y si decidiera borrar a Japón del mapa lo haría directamente. Entonces estaríamos hablando de una hecatombe. Y yo no creo ni que estadounidenses, ni que rusos, ni que otanianos, ni nadie ni chinos, por supuesto, en estos momentos quiera llegar a esos extremos. Una guerra convencional, desde luego, Rusia podría vencer, no con facilidad, pero con suficiente rapidez al ejército ucraniano, sobre todo por medio de bombardeos masivos. Pero ¿de qué le sirve a Rusia hacer eso? ¿De qué le sirve quedarse con un país quemado y que inmediatamente ocasione una crisis económica mundial brutal que pudiera además llevar a movimientos de insurrección dentro de la propia Rusia? Es que no va de eso el asunto. Esta crisis va del restablecimiento de una confianza de seguridad en Europa y de que se reorganice ese sistema de seguridad. En estos momentos hay una parte que es Rusia, que se siente muy amenazada, y una parte que es la OTAN, que dice que tiene el derecho de ampliarse más hacia el este. Cuidado por eso, pero es así de simple.
Y en juego están muchísimas cosas, y sobre todo la estabilidad económica, la estabilidad política. Y recordemos, los propios húngaros que están ahí al lado están llamando a la atención de que cuidado con los pasos que se den. Los polacos, que desde luego están respaldando a Ucrania, sin embargo dicen, oye, bajemos un poco el sonido de las trompetas, de los clarines de guerra. Pero es que los propios ucranianos han llamado la atención a Estados Unidos, oiga, que son ustedes los que han empezado a armar este follón, porque no nos acordamos de que en junio del año pasado y que la primavera, finales de la primavera, ya había un montón de tropas rusas por la zona y nadie dijo nada. O sea, se dijo, no llegó a estos extremos. Sin embargo, en diciembre pues aparecen estos informes de inteligencia en Washington, que tampoco está muy claro de dónde y por qué salen, hablando de que hay una prevista invasión rusa de Ucrania a principios de enero. Después ya lo han retrasado a febrero. Ya si lo retrasan un poco más es que va a ser bastante complicado que se produzca invasión ninguna, simplemente por el avance de la primavera. Que se convierte todo eso en un barrizal. Quienes hemos vivido en aquella zona nos acordamos que el principio de la primavera es la peor época del año. O sea, es preferible estar a 20-25 grados bajo cero que con los mares de barro, las lluvias que no paran y además el frío que después hiela ese barro y que está ocurriendo a lo largo del periodo primaveral. Entonces, yo estoy escuchando unas cosas absurdas en estos días también, como diciendo, no, Putin va a luchar contra el cambio climático si quiere mandar a sus tanques. Ya se está dando de facto una invasión. Y yo sé que aquí, pues a muchos medios de información les apetecería tener esto para distribuir los miedos o tener una causa, una cruzada de algún tipo diferente donde desviar los problemas gravísimos que tenemos también en nuestro país y que tiene Europa con la crisis económica derivada del COVID. Entonces, cuidado con eso, esto no es un juego. Estamos hablando de que podrían morir decenas de miles de personas, de que si se incrementa el miedo va a empezar a haber movimientos de población. Deberíamos sentarnos a la mesa de las negociaciones y, como dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, Rusia se merece un respeto y tenemos que tener en cuenta de una cosa imprescindible que conozcamos. La seguridad europea no tiene razón de ser sin la propia seguridad de Rusia. Por mucho que intenten desde fuera de la propia Europa desestabilizar esa conversación o ese diálogo. No puede ser. Con Rusia hay que dialogar sí o sí, de la misma manera que hay que dialogar con China en el ámbito económico y de otros tipos. Y no hay otra. O sea, ponernos en plan farrucos y sacar el músculo militar lo podemos llevar bastante mal porque los rusos siguen siendo una potencia económica a pesar de todos los problemas que puedan tener, una potencia energética y sobre todo una potencia militar. Tú que has trabajado sobre el terreno, tú que tienes familia en aquel lugar de conflicto, para que la gente se quede un poco más tranquila, Juan Antonio, ¿cómo crees que finalmente se va a resolver esto o cómo va a terminar? Pues yo espero que termine, como he indicado antes, en la mesa de las negociaciones y que a nadie se le ocurra apretar más las tuercas de lo que se está haciendo. Y que, sobre todo, que en países que no tenemos mucho que decir, como es España, dejemos también de agitar las banderitas de guerra. Entonces, una negociación sobre los acuerdos de Minsk del 2015 y en la mesa de negociaciones con rusos, estadounidenses también, franceses, alemanes, porque es necesaria una postura europea fuerte y desgraciadamente no hay una postura común, con lo cual hay que dejar el peso a los países que están más a favor de esa paz y sobre todo con más fuerza económica e incluso también militar en Europa, como es el caso también de Francia, desde luego. En Europa, dentro de la Unión Europea. Desgraciadamente lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, yo preferiría que ese país quedara fuera de todo tipo de negociación hasta que ellos mismos incluso decidan qué hacer con un líder tan peligroso como es Johnson, con todas sus salidas de tono y su radicalismo totalmente apolítico y más bien de hooligan. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se enrarezca más el asunto
Y yo creo que entonces podría darse el paso que he mencionado antes, que en Donetsk y en Lugansk, en el Donbass, en esa zona de Ucrania ahora bajo control de las fuerzas prorrusas, pues de facto se produzca esa secesión y tengamos una situación muy parecida a la de Abjasia, Osetia del Sur y otros territorios, o por ejemplo el Cisniester o Transniester, que es esa parte de Moldavia, que tampoco está tan lejos, donde las fuerzas prorrusas, los rusófonos, la etnia rusa, pues de facto tiene un pequeño estado que también obedece a los dictámenes de Moscú. Lo que está claro es que parece que estamos ante una campaña de desinformación en lugar de información que nos hacen tragar, pues como digo, valga la redundancia, información que no es la correcta para quizás ocultar o para desviar la atención de algo más importante como es el COVID-19. Ese es el problema, precisamente, claro. La desinformación, y se está produciendo mucho, y además por medios que hasta ahora yo siempre he tenido como los principales, los más serios, y de pronto pues estamos viendo algunas cosas lamentables. Existe esa estrategia y no nos tenemos que poner en pensamientos paranoicos o de conspiraciones. Se busca demonizar al adversario porque eso favorece nuestras propias posiciones. Pero en esta crisis lo más importante es la prudencia y la flexibilidad, y estar dispuestos a renunciar a determinadas posiciones para el bien común, que es mucho lo que tenemos que perder y muy poco lo que habría que ganar. Simplemente golpeándonos en el pecho y sacando las pistolas y poniéndolas encima de la mesa, por parte de unos, de rusos, y por parte de otros, de la OTAN y Estados Unidos, y nosotros como miembros de la OTAN. No sirve de nada mandar cazas, ni fragatas, ni nada, cuando eso en un futuro puede ser tenido en cuenta. Además, no contribuyen a nada, pero los rusos no olvidan esas cuestiones. Y nosotros hemos sido siempre un país que ha tenido unas relaciones con Rusia muy buenas. Podemos ser un país que puede apoyar muchísimo en precisamente a disminuir esa tensión, porque Rusia siempre ha respetado a España, pero si de pronto empezamos a hacer movimientos extraños, pasamos al otro lado, y ellos no se van a olvidar jamás. Los rusos nunca olvidan. Bueno, Antonio Sanz, finalizamos aquí nuestra charla. Como siempre, un placer y hasta la próxima. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Y ahora, queridos amigos, no os mováis de vuestros asientos porque hacemos una pequeñita pausa, pero volvemos enseguida. En muy poquitos minutos estamos de regreso con un tema fascinante: rituales y maleficios, con el padre obispo Manuel Adolfo Acuña y con Yolanda Martínez.